una batalla que damos en el Perú todos los días, ocurre todo el tiempo, ocurre contra el lugar de la memoria, contra el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ocurre contra obras de teatro, contra obras de cine, contra música, contra todo. El otro ejemplo es un tuit de una actriz peruana que se llama Karina Calmet, que tiene una posición muy conservadora y que reaccionó de esta manera ante el estreno de una película que se llama La Casa Rosada. Una película que se ha hecho para recordar los hechos de un lugar de tortura en la ciudad de Ayacucho, en el Perú. Lugar de tortura que se conocía popularmente como la Casa Rosada. Entonces Calmet reacciona diciendo que esta historia es una historia falsa, que es una película que hace apología del terrorismo, y dice: no vayan a ver esta película. Le dice a sus decenas de miles, cientos de miles de seguidores: no vayan a ver esta película. Entonces, como se dan cuenta, la negación puede ser muy radical, y la negación es siempre un riesgo. Esos dos hechos no ocurren en el año 2000, en el año 2001, en el año 2002, cuando todavía estábamos trabajando en la Comisión de la Verdad. Ocurren en el año 2018, hace un par de meses. 15, 16, 17 años después de la Comisión de la Verdad del Perú, la negación y el espíritu de negación sigue siendo fuerte en el Perú, y sigue siendo un riesgo fundamental. Entonces, la negación es no la negación de los hechos, sino la negación del reconocimiento. Ellos saben que todo eso ocurrió, simplemente cambian la interpretación. Dicen: no, no es conflicto armado por el terrorismo, no es recuerdo lo que usted está haciendo apología del terrorismo. Entonces, ¿cómo enfrentarse a la negación? Yo me lo pregunto con el beneficio de 15 años después de la Comisión de la Verdad del Perú, pero yo estoy seguro que ustedes se lo preguntan en el momento en que Colombia está a punto de que inicien las acciones y las tareas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de Apoyo a la Convivencia, la CNV. ¿Qué debiera hacer su Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad colombiana, para enfrentarse al riesgo de la negación? Porque en Colombia información hay, lo que no hay es reconocimiento, y si no hay reconocimiento, el peligro de la negación está presente. Lo que las comisiones de la verdad han hecho frente a la negación normalmente es hacer informes. Entonces, el informe a la derecha, los 9 o 12 volúmenes, del informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico. A la izquierda, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile. Una creada luego del conflicto armado guatemalteco, la otra luego del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Cuando nosotros comenzamos el trabajo de la Comisión peruana, les cuento una anécdota, pues esto era el año 2001, la Comisión acababa de ser establecida, 2001, y por supuesto, pues en la Comisión no sabíamos cuál iba a ser nuestra metodología, estábamos tratando de encontrar señales, pistas sobre cómo llevar adelante la investigación de un conflicto de 20 años que había dejado decenas de miles de víctimas en todo el país. ¿Qué hacer para un conflicto tan complejo? Y este era el año 2000-2001, no había lo que hoy se conoce como el campo de la justicia transicional, no había tantos centros de investigación sobre este tema, no había universidades que discutieran el tema. Lo que hicimos fue invitar a discutir a antiguos miembros de otras comisiones de la verdad, e invitamos específicamente a miembros de la Comisión de la Verdad chilena y la Comisión guatemalteca. Eran en ese momento relativamente recientes. La Comisión chilena es del año 90, la Comisión guatemalteca del año 96, y estábamos en el 2000. Y les preguntamos qué hacer, qué enfoque debiéramos tener para evitar la negación. Y nos dijeron dos cosas completamente distintas. Los colegas chilenos nos dijeron: ustedes concéntrense en los hechos. Hechos, nombres, situaciones, crímenes, uno por uno. Esa es la manera de evitar la negación. Ustedes no tienen que hacer interpretación, solamente presenten hechos, hechos desnudos. Claro, cuando uno revisa el informe de la Comisión chilena, la mayor parte de los volúmenes es una lista de víctimas. Son nombres y hechos, punto. No hay mayor interpretación política de los hechos. Y la estrategia de ellos era: si usted presenta hechos, no hay manera de que nieguen esos hechos. Los guatemaltecos nos dijeron exactamente lo contrario. Nos dijeron: lo que importa es la interpretación.
Lo que importa es explicar por qué hubo un conflicto, cuáles eran las razones de ese conflicto o las sin razones de ese conflicto. Ustedes tienen que tener un relato socio-histórico de lo que ocurrió. Esa es la manera de enfrentar la migración. Y si ustedes miran el informe guatemalteco, si logran revisar el informe guatemalteco, es un informe que explica con argumentos sociohistóricos por qué es que, dadas las condiciones de racismo, de desigualdad y de pobreza estructural en Guatemala, surgió el conflicto guatemalteco y por qué ese conflicto duró tanto y fue tan brutal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran estado en el lugar de la Comisión Peruana? ¿Qué harían ustedes si están en la CEB? ¿Qué enfoque seguir? ¿Seguir el enfoque de los hechos, echar los hechos, atrévase a desmentirlos? ¿O seguir el enfoque de la interpretación? ¿Qué creen? No es una pregunta fácil, porque en efecto cada uno de los argumentos tiene fortalezas. ¿Saben lo que hicimos en el Perú? Ella sabe. Sí, totalmente, es sencillo. Lo que hicimos en el Perú fue lo que siempre hacemos en el Perú. En el Perú mezclamos todo. Entonces, así, ustedes han visto la comunidad peruana, como esto, lo otro, así somos. Entonces, agarramos los dos consejos y dijimos, vamos a hacer las dos cosas. Y por eso nuestro informe, el informe de la Comisión de la Verdad del Perú, tiene tanto volúmenes y secciones que son consagradas exclusivamente a hechos, como volúmenes y secciones que son consagradas exclusivamente a interpretación. El informe de la Comisión Peruana presenta patrones estadísticos y jurídicos de violación de los derechos humanos, presenta responsabilidades institucionales, personales, específicas, y presenta a la vez interpretación de por qué ocurrió, cómo ocurrió, historias regionales, etc. Entonces, hicimos las dos cosas. Por eso el informe peruano también es tan grande. Y dijimos, bueno, cuidémonos de este riesgo de la migración, luchemos por el reconocimiento con todas estas estrategias a la vez. Presentemos los hechos, presentemos la interpretación. Trabajemos interdisciplinariamente, con abogados, con juristas, pero también con psicólogos, con filósofos, con historiadores, con antropólogos, con sociólogos. Hagamos un trabajo interdisciplinario. Pero claro, lo interdisciplinario se dice fácil y es un poco más difícil de hacer. Lo cierto es que normalmente una comisión de la verdad se ve así. Todas las comisiones de la verdad terminan pareciéndose un poco, en el sentido de que lo que hacen es procesar información. Reciben información y la procesan. Y ese procesamiento termina en, como ya les he mostrado, un informe. Las comisiones de la verdad, entonces, clásicamente tienen una estrategia investigativa similar. Extraen información y manejan la información, la procesan de tal manera que se produce algo, el reporte. ¿Qué significa que una comisión haga un reporte? Y en Colombia no son ajenos a los reportes. La comisión producirá un reporte, pero ya hay bastantes reportes en Colombia. Hay reportes del Centro de Memoria Histórica, por ejemplo. ¿No? Hay, claro, decenas de reportes del Centro de Memoria Histórica, ¿no? Y antes de eso ya había reportes, ¿no? El reporte de la Comisión de Trujillo, Valle, por ejemplo, ¿no? De modo que, pero la estrategia es muy parecida siempre. Es procesar información, producir un informe que se debe leer, ¿verdad? ¿Por qué fue tan interesante, tan importante el informe de la primera Comisión de la Verdad, el Nunca Más Argentina? ¿Por qué creen que fue tan importante? Porque Argentina es una sociedad que lee. Porque era un informe así, de un solo volumen. Porque eran solo hechos, no tenía casi conclusiones, recomendaciones, era simplemente un texto que se leía. Y estaba escrito además por un escritor, por Ernesto Sáenz. Y todo el debate, todo lo que se motivó ese informe, ocurre en una sociedad fundamentalmente urbana y letrada. Ahora yo pregunto, ¿son todas las sociedades en donde se crean comisiones de la verdad sociedades letradas, sociedades académicas, sociedades universitarias? ¿Cuál es el destino de esos volúmenes de las comisiones de la verdad? ¿Dónde terminan? En los anaqueles. Terminan en los anaqueles de las universidades,
terminan como espacio para hacer una tesis, ¿no es cierto? Una tesis dentro de un espacio bastante reglado que es la academia, ¿no es cierto? Entonces una tesis que da lugar a una maestría, que da lugar a un doctorado, dentro de un campo, el campo de la justicia transicional, un diplomado, etc. No digo que esté mal. Lo que digo y lo que cuestiono es que ese tipo de metodología logre un cambio social. Y lo que digo y lo que cuestiono es que ese tipo de metodología sea eficiente para combatir la negación. Y entonces, esto es un problema y es una duda, un hecho significativo, particularmente en sociedades como las sociedades latinoamericanas, y tal vez en Colombia, donde hay una mentalidad muy legalista, donde asumimos que la investigación y la verdad es lo que ocurre en un tribunal. Porque en un tribunal se examina información, se examina evidencia y se llega a un informe, que es la sentencia, fundamentado en evidencia, y eso es. Entonces, la imagen que tenemos de verdad, muchas veces, es esta, la del tribunal. Entonces, tenemos de entrada un problema significativo para entender qué es la búsqueda de la verdad, porque estamos acostumbrados a pensar en la verdad como la verdad de los hechos, como la verdad que se trabaja en un espacio especializado que requiere mucho conocimiento para acceder a él. Es el espacio jurídico o es el espacio académico, el espacio de los especialistas, la ciudad letrada. Pero las sociedades en las que estamos no son ciudades letradas. Las sociedades tienen otros ritmos, otros saberes, otras formas de expresión. Probablemente el libro o el informe pueda no ser tan importante en Sudáfrica como lo es en Guatemala, como lo es en Argentina. Tal vez la forma misma de lo que debiera hacer una comisión de la verdad y lo que debiera ser su producto final es distinto. ¿Por qué asumimos que el trabajo de una comisión de la verdad tiene que ser producir más información? ¿Cuál es el valor agregado de una comisión de la verdad en un país donde ya hay mucha información? Es un valor agregado cuantitativo, es decir, acá hay 90 información, usted debe 50 más. ¿Eso es lo que se le debe exigir a la CNV? ¿O es un valor agregado cualitativo? Hay información, usted produzca otra cosa con esa información. Porque yo creo, honestamente, que la negación es inmune a los argumentos. La negación no es un mecanismo racional de diálogo. Usted me da el informe de la Comisión de la Verdad y yo, negacionista, lo leo y le respondo. Es así. Porque la gente que niega ni siquiera ha leído los informes. Yo no conozco un negacionista en mi país, el Perú, que haya leído el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Ni uno. Y yo les aseguro que quienes niegan el trabajo del Centro de Memoria Histórica nunca han leído un informe del Centro de Memoria Histórica. Y les aseguro que quienes nieguen el trabajo en el futuro de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la CNV en Colombia, no lo harán porque han leído el informe de la CNV. No será la primera vez que hagan una búsqueda, una pesca milagrosa de frases y textos fuera de contexto para decir, miren las mentiras que dicen esos informes. ¿No es cierto? Eso ocurre todo el tiempo. La negación es inmune al argumento, porque la negación no es solamente racional, es emocional. Los perpetradores también tienen memoria, y esa memoria es selectiva. Es selectiva porque oculta los hechos que avergüenzan, oculta responsabilidades, oculta temores. Esos hechos son borrados de su narrativa y de su memoria. Dejan de existir, pero no dejan de existir como parte de un argumento, dejan de existir como parte de una emoción. El señor Donaire fue a la televisión a decir pues, que este lugar de memoria, que en Perú se conoce como el LUM, lugar de memoria, ¿no? Era algo así como una, ¿cómo dijo? Esto es muy extraño, me van a perdonar, pero es exactamente lo que dijo, ¿no? Él dijo que en realidad había una estrategia oculta y subliminal de apoyo al sendero luminoso, porque la forma del lugar de la memoria es una forma de un sendero, o sea, porque uno camina como una especie de trocha
para llegar al edificio. Muy parecida a la trocha que tienen ustedes para llegar aquí a esta rampa. Lo que allá no es una rampa hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, claro, era un sendero y se llama LUM. Sendero LUM. Es exactamente lo que dijo. Dijo, LUM, a propósito, viene de luminoso. Y la arquitectura del lugar de la memoria es un sendero. O sea, conclusión genial, ¿dónde está trabajando? Eso es algo que ha dicho un congresista de la República del Perú en un medio abierto de prensa. La señora Calvet, ¿no? en Twitter, le respondía a la serie de críticas que surgieron en Twitter por su acción pues, intolerante, decir no vayan a ver esta película, ¿no? Le dicen, la gente le decía, bueno, esto no es apología, ¿por qué dices que es apología? ¿Qué te pasa? Esto es una obra de un director que merece respeto, qué sé yo. Resulta que el director que hizo esta obra es un director de Ayacucho, de la ciudad de Ayacucho, por lo tanto una ciudad víctima de la violencia, cuyo nombre es Palito Ortega. ¿Por qué se llama Palito Ortega este director? Bueno, porque cuando él nació, el cantante argentino Palito Ortega era muy famoso. Ese apellido Ortega, sus papás le pusieron Palito. Entonces este director se llama Palito Ortega, se llamaba Palito Ortega porque ha fallecido. Entonces, la señora Calvet, para demostrar que ella sabía mucho sobre el asunto, escribe en su Twitter: el director argentino Palito Ortega tuvo su visión, hizo la película. La confundió a Palito Ortega con... Claro, a Palito Ortega con Palito Ortega. Lo que indica que no tenía idea de qué estaba hablando. Porque no, estaba confundiendo un director de cine peruano con un cantante argentino de la nueva ola. ¿No? Un poco más y confunde la Casa Rosada, que era el nombre pues, de este centro de tortura, con la Casa Rosada, el centro de gobierno de Argentina. ¿No? Pero entonces, estas dos cosas suenan cómicas, suenan absurdas. Pero la verdad es que fuera de cómicas y absurdas, como usted ha dicho, duelen. Son humillantes, son agresivas, son una forma de agresión, son una forma de revictimización. Y además demuestran que el negacionismo no se basa en argumentos, porque acá no hay argumento alguno. Acá lo que hay es emoción pura y simple. Esa emoción pura y simple es la de atacar, la de agredir, la de hacer doler al otro lado, porque para estos sectores el conflicto no ha terminado. Acá hay una guerra y hay que seguir guerreando. La lógica de los violentos continúa en forma de violencia simbólica, de violencia verbal. La violación no funciona sobre la base de argumentos, funciona sobre la base de la agresión pura y simple. Y entonces yo me pregunto, ¿una comisión de la verdad va a parar la negación con argumentos? Como tratamos de hacerlo nosotros en el Perú, ya fuera con una mezcla ecléctica de argumentos jurídicos y de argumentos sociohistóricos, o como lo hicieron en Guatemala con argumentos sociohistóricos, o como lo hicieron en Chile con argumentos meramente jurídicos. Yo creo que es válido intentarlo, pero creo que no es suficiente. Y por eso me pregunto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué alternativas hay? Y yo he tenido la oportunidad, la suerte de poder trabajar en algunos países apoyando comisiones de verdad que surgieron en los últimos 15 años, después de la Comisión de la Verdad. En algunos lugares, como por ejemplo un pequeño país en el sudeste asiático, se llama Timor Oriental, una ex colonia portuguesa, en donde tras más de 20 años de ocupación ilegal de ese país por parte de Indonesia, poderoso vecino, el país logró su independencia y tuvo que enfrentar las consecuencias de una ocupación brutal que había causado decenas de miles de muertes en ese país. Parte de la forma en que enfrentaron ese legado de ocupación y de violencia fue la creación de una comisión de la verdad y reconciliación, que ellos llamaron la Comisión de Acogimiento, Verdad y Reconciliación. Esta Comisión de la Verdad pues es una comisión bastante interesante porque utilizó todos los saberes que ya habían sobre comisiones de verdad en ese momento, pero decidió ser muy responsable y muy cercana a la cultura local de Timor Oriental. Y entonces lo que utiliza son los círculos de trabajo de los timoreses, ¿no? El saber de los ancianos de la villa,
¿no?, el saber tradicional indígena de Timor Oriental. Y la comisión es una comisión muy modesta, ¿no?, que no es una comisión enorme, grandilocuente, es una comisión que forma lo que ellos llamaron subcomisiones. O sea, no formaron oficinas de la Comisión de la Verdad, sino subcomisiones de la verdad en todas las provincias de ese pequeño país, que es Timor Oriental. Y en cada uno de esos lugares entonces había la comisión de verdad de este pedazo del país, de esta sección del país. O sea, había comisión en Tigre, había comisión en Ocusi, había comisión en los distintos lugares de Timor Oriental. Y como ustedes pueden ver, la metodología era bastante participativa. Entonces yo me pregunto, no estoy diciendo que no haya que hacer un informe final. La comisión timoresa hizo un informe final y es muy bueno además. Pero creo que hay que movilizar otras estrategias y otras herramientas. Creo que era posible y que es posible, y que en el caso colombiano el mandato de la comisión y el hecho de que hay una sociedad civil y grupos de víctimas tan activos presenta una oportunidad que la comisión debe aprovechar. ¿Cuáles son esas posibilidades? Pues yo creo en primer lugar que hay que reconocer que las comisiones de la verdad no son simplemente actividades librescas, actividades que he llamado de la ciudad letrada. Las comisiones son también espacios orales y las comisiones deben movilizar la fuerza de la oralidad. Esta es una foto reciente de una comisión que asesoré en algún momento, que es la Comisión de la Verdad y la Dignidad, creada en Túnez, luego de la Revolución Tunecina, que acabó con el régimen dictatorial de Ben Ali. Una de las cosas que ha hecho esa Comisión de la Verdad son audiencias públicas con centenares de víctimas del régimen dictatorial de Ben Ali. Esta es una foto de una de las audiencias públicas. Como ustedes pueden ver, están los miembros de la comisión, la presidenta de la comisión, Sigen Ben Cedrín, varios de los miembros de la comisión, y una de las víctimas está frente a la comisión dando información sobre lo que ocurrió, acompañada de un familiar. Esas audiencias públicas se transmitieron en vivo a todo el país. Y no es la primera comisión que ha hecho audiencias públicas, por supuesto que no. La tecnología de la audiencia pública, es decir, la liberación de la oralidad, es una metodología que existe desde la Comisión Sudafricana. La gran mayoría de comisiones, luego de la Comisión Sudafricana, ha hecho uso de las audiencias públicas como una forma de liberar la energía, la fuerza de la oralidad. Yo creo que en el caso colombiano, esa es una posibilidad que Colombia puede explorar. Esta es una sociedad donde todo el mundo cuenta historias, donde todo el mundo echa el cuento. Entonces hay mucha información, hay mucha narrativa, hay mucha tradición de narrar. Y la memoria no siempre es el libro, no siempre es el texto. Muchas veces es la narrativa, es la canción, es el poema. Eso hay que aprovechar. Y yo estoy seguro que la comisión lo va a hacer, lo puede hacer, sobre todo si la sociedad se lo dice y le dice que lo haga. Entonces yo creo que un elemento importante que puede tener más potencia, tanta o más potencia que el texto escrito, es liberar la oralidad. Yo les aseguro que de 1000 personas en el mundo que han escuchado la frase Comisión de la Verdad de Sudáfrica, de esas 1000 personas, 0.01 han leído el informe de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Sin embargo, todo el mundo recuerda la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. ¿Por qué? Por las audiencias públicas. Porque todos nosotros tenemos una imagen, aunque sea imaginada, del obispo Tutu delante de las víctimas escuchando la información. ¿Cuál es la imagen que todos ustedes tienen cuando uno dice Comisión de la Verdad de Sudáfrica? Es esa, las víctimas hablando delante de los comisionados, en particular el obispo Tutu. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ese fue el momento público de la Comisión de la Verdad Sudafricana. La Comisión de la Verdad Sudafricana es una gran innovación. Esa gran innovación no es la amnistía, como algunos dicen, es la audiencia pública. Es decir, la comisión no esperó al día final de su trabajo, cuando presentaba el informe, para hacer un evento público. La comisión hizo que todo su trabajo fuera público, a través de las audiencias, en donde recibían las víctimas. Entonces, ese primer elemento, a mí me parece que es un elemento
que hay que considerar y habría que tomar nota de esa posibilidad. Un segundo elemento que me parece importante es la ritualidad. Es que no podemos asumir que una comisión de la verdad es meramente un espacio de circulación de información, de circulación de datos. No es un ejercicio estadístico, ni es un ejercicio de acumulación de evidencia jurídica. Es un espacio humano, un espacio de emociones y creencias y vivencias. Un espacio ritual en el mejor sentido de la palabra ritual. Porque recordar y cortar una historia es un rito. Cuando ustedes escuchan a una víctima del conflicto, cuando ustedes escuchan a un hermano, una hermana que cuenta una historia sobre lo que les sucedió en el conflicto, ¿no les parece que ya han escuchado esa historia antes? ¿No les parece que lo que cuenta esa señora o este señor en el oriente antioqueño es parecido a lo que cuenta un señor en el norte del Cauca? Y que es parecido a su vez a lo que cuenta una madre de un desaparecido en Ayacucho. ¿No les parece que las historias son parecidas? ¿Por qué son parecidas? Porque son ritos, porque repiten la misma lógica, tienen una cierta estructura. Y no es que millones de víctimas alrededor del mundo se han puesto de acuerdo para contar la misma historia, eso es imposible. Es porque tenemos todo el mismo instinto ritual, el mismo saber ritual. Estamos llenos de ritualidad, estamos llenos de simbología, y eso se tiene que reconocer. Yo por eso dudo mucho de la lógica exclusivamente jurídica que a veces prima en nuestros países sobre la verdad. Creo que se tiene que reconocer el saber ritual. O sea, nadie le puede decir a nuestros hermanos los indígenas cancuamos o a la ASIN, ¿no? O a los NASA, nadie le puede decir no, lo que usted hace no es verdad porque no está escribiendo un libro. Están haciendo trabajo de verdad. Lo que pasa es que es ritual, lo que pasa es que es oral. Entonces esa fuerza de la ritualidad hay que liberarla. Esta es una foto de una comisión de la verdad reciente. Es una comisión exclusivamente indígena. La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Canadá. Canadá, no muchos lo saben, creó hace poco una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad para enfrentar el legado de la opresión sistemática y del genocidio cultural cometido contra los pueblos indígenas en Canadá. En particular, enfrentaron el hecho de la asimilación forzada de niños indígenas en escuelas que estaban hechas exclusivamente para borrar su identidad. Entonces, Canadá, durante decenas de años, obligaba a las familias indígenas a entregar a sus hijos a internados especializados. Los llevaban fuera de su región y se los llevaban a un internado donde estaban todo el año sin contacto con sus familias. Les cambiaban el nombre, les prohibían hablar su idioma indígena, les prohibían tener sus creencias, tenían que salir llamándose con nombres de canadienses de la población mayoritaria, o sea, blancos, tenían que salir cristianos, tenían que salir consumistas, tenían que salir trabajadores preparados para insertarse en el sistema de mercado. Justificaban esta política de asimilación forzada como si fuera caritativa, diciendo hay que matar al indio y hay que salvar al niño. Es una especie de genocidio sin muertos físicos, pero un genocidio cultural. Canadá reconoció que eso era un genocidio cultural y creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue entregada directamente a las organizaciones indígenas para que ellas organizaran y dirigieran la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y por eso esa comisión es una comisión que está imbuida de las tradiciones y de los ritos indígenas. Cada audiencia pública de la Comisión de la Verdad comenzaba y terminaba con ritualidad indígena canadiense. Este es un cierre de audiencia pública en Canadá. Aquí están algunos de los comisionados: el presidente de la comisión, Maurice Sinclair, 2 miembros de la comisión y algunos representantes de las víctimas. Tienen en sus manos un objeto simbólico, un kilt, una colcha de retazos que ha sido hecha por las víctimas, y depositan estos objetos simbólicos que reciben durante los eventos de la comisión en esta caja que fue hecha a propósito para el trabajo de la comisión por un artista indígena. Una caja que representa la experiencia de las madres abandonadas luego del secuestro de los hijos y que buscaba ser un espacio de
de reconciliación y de memoria. Esa ritualidad existe, ya existe y es inevitable. Entonces, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no usarla? Yo no creo que una comisión de la verdad tenga que ser meramente, como repito una y otra vez, la circulación de información. Es también la oportunidad de ritualidad. Y creo que hay más posibilidades, y es el impacto de la territorialidad. En el caso de la Comisión colombiana, el mandato de la Comisión habla muchas veces de los territorios. Pero ¿qué significa eso exactamente? Es algo sobre lo que el texto mismo del mandato no da muchas luces. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa activar los territorios? Miren, este es un ejemplo también reciente, una comisión de la verdad que pude conocer en mi trabajo, que fue la Comisión Nacional de la Verdad creada en el Brasil en los últimos años del gobierno de Dilma Rousseff. Esa Comisión Nacional de la Verdad se creó para enfrentar los hechos de la dictadura militar brasileña de los años 60, 70, 80. En Brasil hubo larguísimos años de inacción sobre la memoria, y pese a que la dictadura terminó en los 80, recién en el 2011, si no me equivoco, se creó la Comisión de la Verdad. Pero en Brasil, interesantemente, se crea la Comisión Nacional de la Verdad y las víctimas y los organismos de la sociedad civil deciden que no basta con una Comisión Nacional de la Verdad, sino que comienzan a crear comisiones territoriales de la verdad, independientes de la Comisión Nacional. Y entonces se crea una comisión en cada estado. Brasil, como ustedes saben, es federal. Entonces hay Comisión de Sao Paulo, Comisión de Río, Comisión de Pernambuco, Comisión de Minas Gerais, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos. Esta es la comisión de la prefectura de Sao Paulo. Vale decir, ni siquiera es la comisión del estado de Sao Paulo, es la comisión de la ciudad de Sao Paulo. Esta es la comisión de los trabajadores y del movimiento sindical de Minas Gerais. Vale decir, ni siquiera es la comisión del Estado de Minas Gerais, es la comisión de los sindicatos de Minas Gerais. Entonces había una penetración muy capilar de la búsqueda de la verdad, porque no era simplemente la Comisión Nacional que tenía sus oficinas, sino que era un tejido de comisiones en todo el país haciendo búsqueda de la verdad de forma colaborativa con la Comisión Nacional. Yo alguna vez estuve en Minas Gerais, Facultad de Derecho. Le dio 3 ministros de justicia a una dictadura militar, y nosotros queremos saber por qué ocurrió eso. Me parece una respuesta absolutamente válida. Absolutamente válida. ¿Quién soy yo para decirles hagan la comisión de esta manera? Al final, una sociedad hace su comisión como esa sociedad la requiere. Y yo creo que esta penetración territorial de la búsqueda de la verdad puede ser un instrumento importante en la lucha contra la negación. Por supuesto, cada una de estas cosas que he mencionado, oralidad, territorialidad, ritualidad, no es en sí misma un antídoto contra la negación, pero pueden ser claves, pueden ser pistas. Y son pistas que están presentes en muchos espacios sociales y pueden estar presentes también en el caso colombiano. Yo creo entonces que se abre ahí un reto enorme, en particular para espacios de memoria como los espacios de memoria que ya existen en Colombia, para las mesas municipales de víctimas, para las asociaciones de víctimas, para la sociedad civil en general. Ese reto es acompañar a una búsqueda de la verdad que ha sido creada en forma oficial, pero que no puede quedarse en ese espacio oficial. Porque si un proceso, como la búsqueda de la verdad, o la reparación, o la justicia, se quedan en un espacio oficial, ocurren dos cosas. Por un lado está bien, porque el Estado asume su responsabilidad. Decimos, está bien, que lo haga el Estado. Pero por otro lado, hay una trampa en esa absorción de la función por parte del Estado. Y es que la sociedad civil puede dejar las manos libres. Y decir, bueno, ya lo está haciendo el Estado, ¿yo qué hago ahí? Y se puede desentender. Desentender de la verdad, desentender de la justicia, desentender de la reparación, porque al final es un proceso burocrático que está a cargo de instancias especializadas estatales. Hay una comisión de la verdad, hay una unidad de víctimas, hay una jurisdicción especial. ¿Yo para qué tengo que preocuparme de eso? Ya son cosas de abogados, son cosas de científicos sociales, son cosas de juristas. Ese es un gran riesgo.
Entonces yo creo que existe en realidad un enorme reto que es responder a la oportunidad creada por el lanzamiento de esas instituciones, que son instituciones necesarias, la JEP, la CEB, la OARRIP, etc. Y involucrarse con esos espacios en forma constructiva, buscando que salgan meramente del espacio típico institucional, que es el espacio del reporte, el espacio del libro, el espacio de lo numérico o lo textual. Y hay que pasar al espacio de la participación, de lo ritual, de la oralidad, de la territorialidad. ¿Cómo hacerlo exactamente? Eso no es algo que yo pueda decirles a ustedes. Yo comparto, me limito a compartir meramente mis sospechas, lo que creo que puede verse en el terreno que ustedes tienen, sobre la base de experiencias que han ocurrido en otros lugares y que creo que pueden presentar algunas pistas, algunas posibilidades. Pero el logro real dependerá de las organizaciones mismas. Este es el cierre de una audiencia pública de la Comisión de la Verdad en la que yo trabajé, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Las audiencias públicas estaban diseñadas para no ser una diligencia judicial. Cambiamos todo el espacio para que no fuera una diligencia judicial. De hecho, si es una diligencia judicial, entra el juez, uno se tiene que poner de pie. El centro de la diligencia es el juez, el centro de la diligencia es el acusado. En la Comisión de la Verdad, el centro era la víctima. Y es por eso que las víctimas, los comisionados compartían la misma mesa, eran los comisionados los que se ponían de pie para recibir y para agradecer a las víctimas, como ocurre en este caso. Cambiamos toda la ritualidad, toda la performance del trabajo de la comisión. Y no lo hicimos simplemente porque hubiéramos tenido grandes ideas, sino porque respondíamos también a demandas sociales concretas. Esa era una comisión de la verdad donde todas las semanas había una manifestación de víctimas en la puerta de la comisión de la verdad. Porque yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad de ese tipo, tiene que aceptar que habrá demandas, que habrá exigencia, que habrá queja. Tiene que aceptar que cuando uno abre las preguntas, más que preguntas, lo que abre es testimonio y queja. Eso es lo que había en el caso peruano. Todas las semanas teníamos una manifestación en la puerta. ¿Y qué había que hacer? Abrir las puertas, sentarse y conversar. Porque eso es lo que hay que hacer. Para eso estamos ahí. Entonces, una comisión de la verdad, yo creo que no es la excepción de la comisión colombiana, como no fue la excepción de la comisión peruana ni otras, es un espacio de interlocución. No es una panacea, no es una solución, y no hay que exigir a los comisionados que tengan una varita mágica para resolver los asuntos. Es una oportunidad de involucramiento, de participación y de llevar a esa comisión nuestros propios saberes. No hay que asumir que porque los comisionados son personas educadas, estudiosos, juristas, historiadores, ellos tienen la solución y la panacea, porque ellos también están a la búsqueda de saberes de la misma sociedad, en este caso la sociedad colombiana. Y creo que es la sociedad colombiana la que tiene que ir a tocarles las puertas, a abrir esas puertas y entrar en ese diálogo. Y creo que es en ese diálogo en que se puede encontrar y reencontrar esta bandera fundamental, esta estrategia fundamental: combatir la negación afirmando el reconocimiento. Ese es el leitmotiv, esa debe ser la idea obsesiva: combatir la negación, afirmar el reconocimiento, y afirmar el reconocimiento a partir de varias estrategias que no son simplemente la información, no son simplemente el reporte escrito, sino que son también la ritualidad, el proceso de involucramiento, la movilización del territorio, etc. Entonces yo dejo ahí y de repente tenemos espacio para la conversación. Igual que ahorita vamos a tener 10 minutos de preguntas a mano alzada y por aquí les van a acercar el micrófono. Gracias. Profesor Eduardo González, muchas gracias por su experiencia, este compartir tan enriquecedor e importante. Mi nombre es Oscar Pérez, yo soy historiador
y actualmente me encuentro haciendo un trabajo de reconstrucción de memoria histórica en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca. Me interesa mucho saber, pues desde un asunto de discusión de los asuntos de la memoria, esa idea de Todorov, de los abusos de la memoria. Y me interesa mucho porque cuando yo veo las comisiones de la verdad y esa relación con la comunidad y también con los medios de comunicación, los personajes importantes de la sociedad civil peruana y en general pues en América Latina, ocurre también como estos asuntos de la memoria importantes se vuelven caricaturescos a partir pues de críticas insensibles, con prejuicios, fetiches acerca de, por ejemplo, este asunto de la Casa Rosada, el asunto del LUM, que es cómo usar esa sigla para volverla peyorativa, el peligro entonces que se presenta en nuestras sociedades latinoamericanas, cómo esos medios de comunicación masivos, en vez de ayudar a construir, a reconstruir, a reconocer esa memoria, la están volviendo algo peyorativo, destructivo, como lo que nos avisa Todorov de esos abusos de la memoria. Que desde su experiencia, ¿qué nos recomienda a nosotros en el caso colombiano, que también estamos viviendo esa etapa de transición y esos peligros que van y rondan a nuestras memorias fragmentadas y traumáticas? Bueno, gracias, es una excelente pregunta que procederé a no responder porque ha planteado una profundidad y una variedad de temas realmente muy amplia, pero me quedo con un elemento que me parece importante. Miren, la negación no es simplemente la imposición de silencio, borrar todas las memorias, porque el que niega no está borrando todas las memorias, está imponiendo la suya. Por eso es un abuso de la memoria. O sea, cuando el señor Donaire viene a negar el lugar de la memoria, a negar el LUM, él no está negando que haya memoria en la sociedad. Lo que él está diciendo es, solo la mía vale. Nada más vale, solo la mía, la que yo recuerdo o la que yo quiero recordar. Mi narrativa contra la de todos ustedes. Además, mi narrativa, la de un sector concreto de la sociedad, contra sectores de la sociedad que han sufrido mucho, las víctimas. Por eso, además de abusiva, es insensible. ¿Es cierto? Es brutal, es jerarquizante. Entonces, y desgraciadamente, como por supuesto es jerarquizante, cuenta con todos los instrumentos que en una sociedad existen para afirmar jerarquías y para mantener a la gente, entre comillas, en su sitio, en su lugar. Ya lo decía Luis, la memoria es un espacio de conflicto, es un espacio de lucha política. Pero penetremos profundamente lo que él estaba diciendo, porque así como un orden social se funda en la preservación de las jerarquías, la preservación de los lugares, tú aquí, tú allá, tú eres hombre, tú eres mujer, tú no puedes ser nada más que esas dos cosas. Así como existe eso, existe también esa disputa en el orden de las memorias. Solamente esta memoria vale, la tuya no vale, desaparece, sale de aquí. La tuya va debajo de la alfombra, la tuya va atrás. Entonces, cada una de esas afirmaciones de que una memoria vale y otra no vale, de que una identidad vale y otra no vale, son afirmaciones de un orden social y de una jerarquía social y de una desigualdad. Entonces, el negacionismo consiste en mantener el orden existente, destruyendo las verdades y destruyendo las memorias de los que han sido prohibidos por el orden existente, así de simple. Entonces, en realidad, un proceso de memorias, un proceso de verdades, tiene que ser necesariamente un proceso de intercambio polémico. Polémica viene de polemos, viene de conflicto. Entonces, es un intercambio polémico. Yo no creo que es posible que el debate y el diálogo sobre las memorias pueda ser algo más que polémico. Hay que lograr que sea constructivo, por supuesto, pero es siempre polémico. Yo por eso dudo mucho cuando se dice algo así como
todas las verdades valen, todas las memorias valen. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que todas las memorias tienen el mismo espacio en el debate. Pero no creo que los negacionistas que afirman su verdad en forma hegemónica se consideren iguales al resto, se consideran superiores al resto. Entonces, ese es el reto para mí: cómo lograr que en una sociedad que quiere ser democrática haya un diálogo democrático sobre memorias que son tan distintas, en particular con memorias que son jerarquizantes y que buscan la desigualdad. Gracias. La señora Mabel, o los Mario. Pero es que yo no necesito micrófono. Bueno, vale. Pero si usted no habla en el micrófono, creo que no va a salir grabado, entonces mejor que sí. Mi pregunta está en ¿qué consejos, qué herramientas puede utilizar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para generar confianzas, para generar credibilidad? Aquí estamos en medio del conflicto. Aquí no se ha acabado el conflicto para poder empezar la Comisión de la Verdad. Aquí hay unas ideologías, personas o unas ideas ridículas. Una cabal, por ejemplo, que dice que no hubo masacre en las Bananeras, que Francisco de Ruz es guerrillero, que Lucía González también. Entonces necesitamos generar una confianza para que haya aceptación, credibilidad y podamos conocer la verdad. Pero más que conocer la verdad que pedimos a las víctimas no es tanto el que pasó, porque usted me quitó mis palabras, me está plagiando, perdón, porque aquí se conoce mucho pero se reconoce poco. Yo lo digo en todas las intervenciones. Aquí queremos saber por qué pasó y quién se beneficiaba con lo que pasó, que eso nunca lo dice. Entonces necesitamos generar confianzas para acceder al informe, a las audiencias. Nosotras con el MOVIS estamos preparando una audiencia para prepararnos para cuando la tengamos directamente con la Comisión Real y presentar nuestros informes. Estamos preparando paquetes para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero necesitamos generar confianza. Nadie cree en ellos, sobre todo por esa campaña del otro sector. Bueno, gracias. Del victimario, me recuerda la compañera. Gracias, Luzmeri, y procederé entonces a no responder de la misma manera, dada la cantidad de temas que levanta usted. Pero fíjese, o sea, yo no creo que cuando las víctimas dicen nosotros queremos que se reconozca nuestra verdad, están diciendo la nuestra es la única. Porque uno sabe que en un conflicto tan largo, en una sociedad tan compleja, las victimizaciones son muy diversas. Y es cierto que distintos grupos de víctimas tienen distintas experiencias. Lo que uno está pidiendo es que más allá de quién mató, más allá de quién hizo, a todo el mundo se le reconozca su dignidad humana y sus derechos humanos. Porque nadie se pone a decir, bueno, dependiendo de qué bala era la que te cayó, tú sí tienes derecho a la reparación o no. Sería absurdo. Esa fue toda la lucha para crear la ley 1448. ¿No es cierto? Que no dependía de quién te mató para que tengas reparación. Depende de que seas víctima, punto. Entonces, lo que las organizaciones de víctimas buscan es el reconocimiento de todos. Lo que los negacionistas buscan es que haya un solo grupo de experiencias y, por tanto, un solo tipo de víctima, que es la víctima válida. Por eso en el Perú, ¿no?, la idea de lo que dicen los señores Calmet, Donaire, etc., es solo las víctimas del terrorismo valen, nadie más vale. Entonces, la negación, como decía yo, no es simplemente negación de los hechos, es selectividad sobre los hechos, es interpretación sobre los hechos. Y poner una interpretación absolutamente hegemónica que borra todas las demás. Entonces, precisamente por eso, por ese debate que ya existe en la sociedad,
hay también un cuadro de desconfianzas. Y esas desconfianzas son desconfianzas que se expresan en forma agresiva y en forma caricatural. Entonces, porque lo que hay no se reconoce como un esfuerzo mutuo de comprensión, sino como parte de una guerra que sigue en las cabezas de todo el mundo. Esto es parte de la guerra, ¿no? Es parte de la guerra, pero es parte de otra forma de lucha. Nos están poniendo una comisión de la verdad que va a luchar contra los otros. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Esa es la lógica que se utiliza desde el negacionismo. Entonces, yo creo que sería, francamente, probablemente un ejercicio trivial, banal, tratar de convencer a esas personas que tienen esa lógica de que la cosa es distinta, porque ya no hay, porque yo decía acá, no hay argumento posible. Esto no es argumental, ya no es argumental, porque la negación no funciona sobre la base de argumento y contraargumento, funciona sobre la base de la emoción, pura y simple. Entonces, para mí la respuesta a eso no es meramente argumental, sino es de mostrar experiencias, mostrar narrativas y compartir narrativas. Porque al final, cuando una víctima, cuando una persona comparte su historia y su experiencia en primera persona, delante de todo el mundo, no hay quien se pare a decirle, pues no, mira que en realidad tú no vales. Es imposible, porque ustedes saben la fuerza que tiene el testimonio. Cuando una víctima habla, todo el mundo se queda impactado y en silencio. Y no importa víctima de quién fue. Lo que hay que lograr es que las víctimas, todas las víctimas puedan hablar y compartir sus testimonios. Porque al final, cuando todas hablan, todas se van a reconocer entre ellas como tal, como seres humanos cuyos derechos básicos fueron destruidos por los violentos. Entonces, se trata de eso, creo yo. Y ese es un reto muy complicado. Y es muy complicado por, efectivamente, desconfianzas, ¿no? Y hay que reconocer que no solamente es un sector social o político o cultural que desconfía de la comisión. O sea, todos los sectores desconfían de todo el mundo porque ha habido un conflicto de generaciones. Entonces, lo raro sería que hubiera confianza. Lo normal es que haya desconfianza. Lo racional es que haya desconfianza, porque si a usted lo victimiza la autoridad que se supone que es la que lo debe proteger, ¿cómo le voy a decir yo a usted, ahora confío en la autoridad? Si usted lo victimizan personas de su propio país que se supone que son sus connacionales, ¿cómo le voy a decir yo a usted, ahora confíe en todo el resto? No es así, ya no funciona, porque se ha roto la confianza a un nivel muy íntimo. Entonces yo no creo que haya una varita mágica de una respuesta, pero yo sí creo que tal vez la posibilidad consiste en tratar de establecer esos vínculos horizontales y decirle a todo el mundo, yo no estoy contra usted, yo quiero que usted hable. Yo no estoy diciendo que mi verdad es mejor que la verdad de usted. Yo no lo estoy descalificando a usted por sus preferencias sociales, políticas, religiosas, ideológicas, etc. Yo quiero que usted hable también. Y yo quiero que usted reconozca que esta comisión es para todo el mundo. O sea, recuerden ustedes que esta es una comisión que se hizo sobre la base de un proceso de selección, en donde la sociedad civil, y no solo la sociedad civil, sino todo tipo de organizaciones podía proponer a sus candidatos. Había candidatos que representaban las organizaciones de militares retirados. Hay un comisionado por lo menos que viene de esos espacios. Esta es una comisión que en efecto recibe y refleja esa diversidad. Entonces, ese es un espacio que se tiene que repetir una y otra vez. La comisión peruana, que también se ha caricaturizado de una y otra manera, era una comisión que tenía entre sus miembros a una vicepresidenta, la señora Beatriz Salvador, que había sido viceministra, perdón, me equivoqué, que había tenido a una viceministra del gobierno de Fujimori y fue integrante de la Comisión de la Verdad y firmó el acuerdo de la Comisión de la Verdad y firmó el reporte de la Comisión, tal como hicieron todos los otros comisionarios, sin objeciones ni observaciones, porque era un trabajo limpio. Entonces, la confianza yo creo que no es automática y la comisión se la va a tener que ganar. Yo sé que seguramente la gran mayoría de los que estamos en esta sala confiamos en esa comisión, no en las personalidades que están en esa comisión, y que pensamos que tenemos que apoyarla, pero hay que recordar que esa confianza se va a tener que ganar y la manera de ganársela es abrirse precisamente a quienes la objetan, abrir la puerta y decir, bueno,
no se quede en la puerta atacando o protestando. Venga usted y converse conmigo. Porque eso devuelve el reto. Entonces el reto no es que uno esté en la comisión encerrado como un búnker resistiendo las protestas. El reto es devolver el reto, es decir, venga usted, yo le invito, atrévase usted a venir acá con nosotros y díganos cuáles son sus objeciones. Yo se las respondo. Cuéntenos su historia, porque si no la cuenta, entonces se pierde esa historia suya, que usted dice que es tan valiosa. Venga por favor y díganos, porque todos tienen derecho a contar esa historia, todos. No son las víctimas de este costado, de este sector, de esta región o de esta otra. Entonces, a mí me parece, no sé si lo que he dicho resulta tan desordenado, tan vago, se entiende la idea principal. Para mí la idea principal es que una comisión tiene que ser consecuente con su mandato de inclusión y que la única manera de ganarse la confianza es abrirse a todo el mundo, incluso a los más objetores, e invitarles a que participen, porque al final la pregunta es: ¿le dieron a usted la oportunidad de participar o no? Se queja usted ahora, pero ¿vino usted a la comisión a hablar o no? ¿Por qué no vino? La Comisión de la Verdad del Perú abrió las puertas a todo el mundo. Vino a la policía a hablar, y la policía vino con sus víctimas, y vino a hablar de lo que les ocurrió cuando ellos se enfrentaban al Sendero Luminoso. Vinieron y hablaron, y en cada audiencia pública había familiares de policías muertos o perdidos en el conflicto. Quien no vino fue el ejército. Luego se queja el general Donaire. Pero la pregunta es: ¿pero usted por qué no vino? Estaban ocupados. ¿Pero usted por qué no vino? Claro, porque el acto de no ir a la comisión es un acto de soberbia, es un acto de decir: mi memoria es tan valiosa, tan importante, que yo no me reduzco al espacio común donde van todas las víctimas, porque la mía es la que vale, la de ustedes no vale nada. Entonces, eso creo yo que es una forma, un abuso de la memoria que se tiene que explicitar y se tiene que señalar. Entonces, sí, yo creo que es una gran pregunta abierta la de cómo generar esa confianza, pero va a requerir mucha audacia comunicativa de parte de los miembros de la CEDEA. Y yo estoy seguro que